Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a El Arte de Ser tu podcast con Araceli Sandoval, su host. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo dejar de sobrepensar, qué es sobrepensar y por qué es tan importante dejar este overthinking. Así que bienvenido, bienvenida si es por primera vez que me estás escuchando aquí en Spotify o si me estás viendo en YouTube. Así que te invito a que te suscribas y también que puedas seguirme en Spotify o Apple Podcast para que puedas saber cuándo subo un nuevo episodio. Así que comencemos. Vamos a hablar un poco acerca de qué es el sobrepensar, qué es este overthinking. Este overthinking tiene que ver muchísimo con el sobrepensar en algo en específico. Es como que si tuvieras un pensamiento recurrente, algo que se crea como un círculo vicioso, como un bucle en el cual nunca sales. Imagínate lo siguiente, seguro estás en tu cuarto o estás en algún lugar dentro de tu casa, tal vez por la noche o por la mañana, y empiezas a pensar en algo que te pasó, en algo que tú dices, cómo me hubiera gustado que hubiera sido diferente las cosas, cómo me hubiera gustado no haberle dicho eso a esa persona, cómo me hubiera gustado no haber tomado esa decisión tan precipitada, y empiezas a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, y no dejas de pensar en eso durante todo tu día, en que pudo haber sido diferente la situación, en que pudiste haber sido diferente, pero lo que es muy importante es que el pasado ya es historia y lo único que tenemos ahorita es el presente, porque ese presente crea este futuro. Ahora, ¿qué pasa si también muchas veces sucede que sobrepensamos sobre cosas que queremos hacer? Supongamos que tú quieres emprender un nuevo negocio, crear contenido, hacer un podcast y constantemente estás sobrepensando sobre qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no debes de hacer, cómo puedes editar el video, cómo puedes editar el podcast, estás sobrepensando en qué temas voy a hablar y un montón de cosas en las cuales solamente te quedas en análisis parálisis y no haces nada porque ese pensamiento lo único que hace es ponerte trabas o limitaciones en las cuales tú crees que el escenario va a ser negativo sobre eso que quieres hacer. Te voy a contar una frase que una vez escuché que realmente fue como un impacto para mí, que no hay mayor problema inventado en nuestra mente que nunca va a suceder o que nunca sucedió. Y esto tiene que ver muchísimo con el suponer, porque el suponer tiene que ver mucho con cosas que nunca van a suceder, pero que en tu mente ya creaste. Imaginemos que tú discutiste con una persona que tú quieres un montón, que ya sea tu pareja o una amiga, amigo, y empiezas a suponer como que se va a enojar conmigo, qué va a decir de mí, ya no vamos a ser amigos, ya fue todo. Empiezas a suponer sobre algo que ni siquiera sucede y luego ocurre todo lo contrario. Y lo único que te generaste en ese momento fue estrés, frustración, estar como ansioso o ansiosa por saber la respuesta de la persona. Y al final te das cuenta que el único peor escenario fue el que te creaste en tu mente porque nunca existió. Entonces acá también es importante que para dejar de sobrepensar es también aprender a que más que suponer es tomar acción y hacer algo para que ese pensamiento deje de abrumarnos. Entonces, por eso este episodio vamos a hablar acerca de eso. Y ahora vamos con el tema de cómo podemos dejar de sobrepensar. Ahora, un tip que a mí me ayuda un montón y que creo que lo recomiendo siempre en todos los episodios de mi podcast es de que aprendamos a ser conscientes de nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hemos tenido un montón de pensamientos que muchas veces no nos damos cuenta que son recurrentes? Hay un estudio científico que la mayoría de nuestros pensamientos son iguales o surgen de un mismo patrón o de una misma raíz. Entonces, muchos de los pensamientos que tenemos están relacionados. Así que es importante que tú seas consciente de tus pensamientos, porque estos pensamientos que tú sueles tener de manera frecuente son aquellos que te generan el sobrepensar. Imaginemos que constantemente piensas sobre el tema del que dirán, sobre el miedo de que las personas no te acepten como eres y cosas así. Entonces tú empiezas a crear como un bucle vicioso sobre el pensar acerca de qué es lo que van a decir de ti. Entonces constantemente te cuesta accionar, constantemente procrastinas lo que tienes que hacer y procrastinas tus sueños. Entonces algo muy loco que a mí me pasó es de que yo era una persona que sobrepensaba mucho las cosas. Y esto se conoce mucho como el análisis parálisis, que estás constantemente como pensando en lo que va a pasar y mayormente son cosas negativas. O sea, creo que el sobrepensar tiene que ver mucho también con lo negativo. O sea, no tiene nada que ver con algo positivo, sino con algo que realmente nos limita, nos frena y nos hace sentir de que no podemos salir de ahí. Entonces, ¿cómo tú puedes ser consciente de tus pensamientos? Es poniéndote una alarma en tu celular que te pueda decir qué estás pensando ahora
cada 1 hora, cada 2 horas, en el momento en que tú creas, y de esta manera tú vas a estar siendo más consciente de lo que piensas. Con esto te vas a dar cuenta de muchas cosas que realmente tú creías que no eran. De repente te vas a dar cuenta que este sobrepensar está muy ligado a tu amor propio, está muy ligado a las personas, está muy ligado a proyectos que quieres emprender o a lanzarte a hacer algo en específico. Entonces vas a poder saber en qué cosa es en la cual sobrepiensas más. Lo segundo es que hagas journaling. A mí me encanta mucho el journaling. Tengo un episodio que hablo todo sobre journaling, sobre todos los tipos de journaling que existen, sobre el journaling que yo hago, así que les voy a dejar el episodio aquí abajito. Y algo que me encanta mucho es de que este journaling tiene que ser muy genuino. Por eso yo te voy a recomendar aquí 2 journaling que yo hago para evitar como este sobrepensar. Sin embargo, acá tú lo tienes que adaptar a como tú desees hacerlo. Uno de ellos es el Morning Pages, que es para escribir en las mañanas. Es para poder vaciar tu mente, vaciar tus pensamientos e ideas en 1 a 3 páginas, en un cuaderno que te guste, o también puede ser de manera digital. Pero yo te recomendaría como algo más físico, porque siento que ya si te conectas en lo digital puede ser que caigas en la tentación de entrar a redes sociales, así que mejor no. Y ves allí a escribir todas tus ideas, todos tus pensamientos y todo lo que te surge en ese momento. Porque algo que pasa también en la mañana es de que a veces empezamos a sobrepensar, ni bien nos levantamos. O sea, ni bien nos levantamos, empezamos a pensar demasiado sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que no hiciste el día anterior, sobre las cosas que estás como abrumado o abrumada por el día. Y más si lo sumas con agarrar el celular y empezar a ver redes sociales, llenarte de noticias, llenarte de mensajes del trabajo, llenarte de un montón de cosas. Entonces lo único que genera es que digas, ya me abrumé. Y es muy importante que priorices tu mañana, porque como empiezas la mañana, empieza todo tu día. Entonces yo sí te recomendaría que escribas en este journal de 1 a 3 páginas todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, todas las cosas que tienes que hacer para ahí dejarlo todo. A mí me ha pasado muchas veces que cuando yo hago esto en la mañana, automáticamente me siento liberada, en paz, más tranquila, y la repercusión que me da durante mi día es que soy más productiva, me siento más feliz. Así que eso es muy lindo porque dentro de este journal tú puedes agradecer también y puedes también conectar con tus metas. Ahora, puedes hacer otro tipo de journaling que es lo mismo que Morning Pages, que también es conocido como Brain Dump, pero la diferencia es que el Brain Dump lo puedes hacer en cualquier momento. Sin embargo, yo lo recomiendo un montón hacerlo en la noche, porque siento que en la noche también se presta para sobrepensar. Por ejemplo, estás en tu cama, echada o echado, empiezas a pensar en las cosas que hiciste o no hiciste, empiezas a pensar en por qué no hice esto, debí haber dicho esto, debí haber presentado esto, debí haber cumplido esto. Entonces como que empiezas a pensar, a pensar, a pensar. Entonces siento que la noche también es un buen momento para poder escribir todas tus ideas, pensamientos o emociones que sientas en ese momento, para poder liberarlas, para poder soltarlas. Y puede ser que suene un poco como solamente con escribir me voy a sentir más tranquila o tranquilo, pero realmente funciona. O sea, cuando lo hagan se van a dar cuenta que automáticamente se van a sentir como si todo ese caos o todas esas ideas que estaban por ahí rondando o esos pensamientos van a volcarse en esta hoja, y luego vas a tener estas ganas de ver cómo lo puedes solucionar. Porque este es el tercer tip, que es cómo tú puedes solucionar este problema. Porque muchas veces el sobrepensar tiene que ver mucho con problemas que tenemos. Empezamos a sobrepensar sobre una situación que nos genera estrés, que nos genera ansiedad, que nos genera frustración, y no sabemos qué hacer, y por eso empezamos a pensar, a pensar, a pensar. Entonces también al hacer este journaling vas a poder tener un mejor panorama de lo que puedes hacer para solucionar este conflicto que tengas de manera interna, o si es con alguien más. Supongamos que es con alguien más. Lo que puedes hacer es hablar con la persona y ver la manera en cómo ambas partes se puedan beneficiar o puedan quedar bien, porque muchas veces el sobrepensar tiene que ver con situaciones que involucran a una o más personas. Ahora, si no es con otra persona, si no es más un tema contigo, que empiezas a sobrepensar por algo que no hiciste, por algo que te gustaría hacer o otra cosa, es mejor que tú puedas darte cuenta en qué situación estás sobrepensando más y cómo tú puedes tomar acción en torno a esto. Ahora, ¿qué pasa si tiene que ver más con algo tuyo? O sea, un conflicto que tengas interno. Pues siento que al haber escrito te vas a dar cuenta de qué es eso que te está como abrumando y vas a poder tomar acción. Muchas veces el sobrepensar tiene que ver mucho con cosas que no hicimos, con cosas que tenemos que hacer, que hemos procrastinado, con cosas que queremos lanzarnos a hacer. Entonces, el tener esta claridad de qué es lo que te está generando el sobrepensar te puede ayudar muchísimo a la hora de tomar
acción y a la hora de tomar las decisiones. Pero algo que es muy importante para mí es tomar buenas decisiones, porque siento que las decisiones no tienen que ser precipitadas, no tienen que ser de manera impulsiva, por emociones que surjan en el momento, sino que sean muy bien meditadas y que tú puedas saber como que esta decisión va a repercutir en todo lo que hagas en tu vida. Ahora vamos con el cuarto tip que tiene que ver con practicar el mindfulness, que es muy conocido a través de la meditación, la respiración. Siento que esos dos son un más para mí. Siento que la meditación es algo súper clave para que tú puedas empezar a sentirte más calmada, más calmado y tener mejor gestión de tus emociones y tus pensamientos. Porque algo que a mí me ha pasado mucho es que a veces yo me sentía muy estresada, muy abrumada en un momento exacto y lo que hacía era voy a meditar y me sentaba o me echaba en mi cama. Y luego de hacer esta meditación yo me sentía súper feliz, súper calmada, súper tranquila. Entonces es muy importante que tú priorices el meditar y lo implementes como una herramienta que te puede ayudar un montón a dejar de sobrepensar. Ahora tú me vas a decir, me cuesta un montón meditar y no sé cómo lo logran hacer muchas personas porque yo no puedo estar quieta o quieto en un solo lugar por mucho tiempo. Y esto suele pasar porque también hay personas que son kinestésicas, son personas que les gusta más estar en movimiento y no tanto estar quietos en un solo lugar. Entonces aquí te podría recomendar la meditación en movimiento o si no también practicar el tai chi, que también tiene que ver mucho con meditar en movimiento porque empiezas a hacer como estas acciones, como estos movimientos que te generan más tranquilidad y sobre todo conectar con esa energía interna que tenemos todos. Y la otra práctica que te recomiendo es la respiración, que la respiración también es súper clave. Cuando tú respiras de manera consciente, te puede dar muchísima energía, puedes oxigenar todo tu cuerpo y también el concentrarte en tu meditación te mantiene en el aquí y ahora, porque también el sobrepensar tiene mucho que ver con el futuro. Entonces cuando nos desconectamos de nuestro presente es cuando empezamos también a sobrepensar más. Y algo que acá te quiero recordar es que el presente es algo increíble, algo mágico. Entonces piensa en que el presente es el único lugar en el cual puedes cambiar las cosas. Así que prioriza realizar estas prácticas de mindfulness que te generen más conexión con tu aquí y ahora. El quinto tip es que utilices tu celular de manera regular, de manera consciente, porque muchas veces el usar demasiado el celular y estar muy pegado a él, lo que genera es que empecemos también a sobrepensar las cosas. A mí me ha pasado mucho de que yo cuando he querido crear contenido y he caído en la trampa de querer buscar inspiración de otros creadores, lo único que me pasaba era que caía como en este pensamiento de que voy a ver más contenido, voy a ver más, y lo único que generaba es de que ya no quiera crear, porque me infoxicaba tanto de ver cómo otros creadores lo hacían de una manera muy chévere, de una manera muy creativa, y lo que yo decía era como que mejor ya no lo hago porque no puedo llegar como a ese estándar que ellos tienen para crear contenido. Entonces también algo muy importante es que cuando tú quieras accionar algo o cuando quieras hacer algo, está bien buscar referentes o personas en las cuales tú quieras inspirarte, pero tampoco te infoxiques. Entonces, para eso yo te voy a recomendar que cuando quieras usar redes sociales, lo utilices de manera muy consciente para cosas muy puntuales, más no para infoxicarte, para consumir contenido que realmente no vas a aplicar, porque lo único que va a hacer es que empieces a crear este hábito de sobrepensar las cosas a la hora de accionar. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo puedo dejar de sobrepensar cuando quiero accionar algo? Y aquí el mayor tip que te puedo dar es que lo hagas, o sea, simplemente hazlo. Y esta es la acción masiva imperfecta. Creo que todo el tiempo hemos creído que tenemos que hacer las cosas perfectas, hacer las cosas bien, entre comillas, pero si no tomamos este primer paso para hacer algo, no vamos a saber qué es lo que va a pasar luego. Muchas veces hemos esperado tener el producto perfecto, el contenido perfecto, los recursos perfectos para poder empezar a hacer algo que queremos. Y muchas veces esto lo que genera es retrasarnos, perder muchísimo tiempo, cuando lo lindo de la vida es empezar con lo que tenemos ahora, con quienes somos ahora y empezar a evolucionar cada vez más y cada vez más ir implementando cosas nuevas. Ustedes no saben lo que a mí me pasaba por la mente para empezar a crear contenido en YouTube. O sea, yo me empecé a sentirme como muy abrumada, muy ansiosa porque no sabía cómo hacerlo. Creía que tenía que hacerlo perfecto, entre comillas, pero me di cuenta que lo lindo de empezar a crear contenido en una plataforma completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, porque mayormente hago en TikTok o en Instagram, es como también expandir mi zona de confort y sobre todo expandir tu creatividad. Entonces cada vez que tú tengas miedo de iniciar algo nuevo, de hacer algo diferente,
piensa en que al hacerlo vas a poder potenciar tu creatividad y vas a crear una mente creativa, vas a convertirte en una persona creativa cuando empieces a hacer cosas diferentes que te saquen de tu caja. Y siempre va a haber miedo, eso es algo muy importante, que a medida que hagamos cosas nuevas nos va a dar miedo empezar. Pero es mejor abrazar este miedo que enfrentarlo, que verlo como un enemigo, porque siempre va a estar, porque su único propósito es protegernos, cuando muchas veces, en el caso de nuestros sueños o metas, no necesita protegernos. Así que eso son. Y por último, este tip que te va a ayudar un montón a dejar de sobrepensar es de que empieces a trabajar mucho en tu mentalidad, que tiene que ver mucho con ser consciente de tus pensamientos, pero en trabajar tu mentalidad tiene que ver mucho con trabajar en tus creencias, porque también muchos tenemos creencias limitantes que realmente nos impiden el logro de nuestros sueños o empezar a hacer algo o sanar como personas. Entonces es importante que tú trabajes en tu mentalidad. Para eso tú puedes empezar a leer libros de mentalidad. Hay unos libros que a mí me encantan. Tengo una recomendación de libros de mentalidad en mi cuenta de Instagram del Arte de Ser Tu Podcast, así que se los dejo acá para que vayan a verlo. Uno de ellos es Los secretos de la mente millonaria. Entonces este libro se los recomiendo un montón. No solamente te habla de riqueza, sino es un libro que también te habla mucho de mentalidad para poder transformar como este mindset, para poder empezar a creer más en ti también y empezar a transformar tu vida, porque muchas veces no somos conscientes de que la vida que tenemos ahora es el fruto de lo que hemos estado construyendo hace tiempo. Y ahora, se me pasó, este tip que siento que va a ser clave, es que trabajes en tu autoconfianza también. Porque el sobrepensar tiene que ver mucho con el creértela, con creer en ti y no tanto como tener este miedo de iniciar algo, porque sabes que si cometes un error, no es un error, sino un aprendizaje. Si ya escuchaste el anterior episodio ya sabrás de a lo que me refiero, pero si eres nueva viendo este video o escuchando este episodio, te recomiendo que vayas a escuchar y ver el episodio Cómo aumentar la autoconfianza, cómo tener más autoconfianza en ti. Te lo voy a dejar aquí abajito, porque en ese episodio te hablo todo sobre cómo puedes empezar a sentirte más confiado, más confiada de ti. Y así, por ende, también vas a poder dejar de sobrepensar, porque también el sobrepensar tiene que ver mucho con este análisis-parálisis de situaciones o cosas, más que todo, que queremos hacer, pero que nos da miedo hacerlas. Entonces empezamos como que nada más sobrepensar y ya no hacer nada. Entonces esto es súper importante, así que ve a verlo o ve a escucharlo. Así que eso ha sido todo por el episodio de hoy día. Espero que les haya encantado. A mí me ha encantado un montón. Siento que es un tema que también ya quería hablarlo. Para contarles así un pequeño cachito, es de que surgió como una idea durante la semana y me dije a mí misma, tengo que hacer un episodio sobre el dejar de sobrepensar, porque siento que nunca había hablado de este tema, así que me encantó, lo disfruté un montón, espero que también te haya encantado a ti, así que cuéntame qué te pareció este episodio, te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.